Muy buenas a todos, ¿cómo estáis? Nosotros disfrutando un poquito aquí de la costa en el norte del País Vasco. Los que sois fan de Juego de Tronos reconoceréis lo que tengo detrás como Rocadragón. Es la ermita de San Juan de Gaztelugatxe, aquí en Bermeo. Así que nada, en este tutorial os voy a enseñar a hacer la acrobacia más básica del mundo de las acrobacias, que es el salto mortal. Y que sepáis una cosa, a todo el mundo le gustaría saber hacer un salto mortal y el que diga que no, miente. Así que nada, espero que aprendáis a hacerlo y os mando un fuerte abrazo desde Rocadragón. Lo primero que hay que tener en cuenta con este tipo de ejercicios es que el salto mortal es una acrobacia que siempre conlleva cierto riesgo al realizarse, incluso cuando llevas años practicándola, así que para empezar a entrenarla es importante encontrar un lugar adecuado y bien acondicionado para ello. Si en tu ciudad no dispones de un lugar como el que ves en pantalla, también puede servir una campa o una playa y una buena colchoneta, de hecho yo aprendí así en su día. No olvides que es muy importante calentar bien antes de hacer acrobacias para prevenir lesiones y sobre todo si estás aprendiendo a hacerlas. Otra cosa importante que se debería de tener muy en cuenta es trabajar el físico, por ejemplo los abdominales y las piernas. Esto, junto con la técnica, es lo que te va a permitir ejecutar un salto mortal. En las acrobacias es muy importante trabajar y entender las técnicas, así que vamos a ver la técnica para el salto mortal. Realmente la técnica es bastante simple. Se trata de flexionar las piernas para coger impulso con la espalda recta, para saltar y agrupar las rodillas llevándolas hacia el pecho. Un fallo muy común es bajar el pecho hacia adelante, esto haría que cueste mucho más coger altura y agruparse. Para entender bien cómo agruparse y cómo agarrar las rodillas, es importante hacer varias veces este ejercicio en el suelo. Fíjate que mantengo la mirada al frente y no hacia adentro. El ejercicio que muestro a continuación es muy importante para aprender a saltar recto y llevando las rodillas hacia el pecho, no el pecho hacia las rodillas. Hay que hacerlo con un compañero porque si saltas de verdad recto y llevando las rodillas hacia el pecho, te vas a ir hacia atrás y te vas a caer. Por eso fíjate que yo empujo hacia adelante a mi compañero. Este ejercicio demuestra que el simple hecho de agruparse bien te hace dar la vuelta en el aire. También puedes saltar y subir las rodillas tú solo, pero de esta manera estás obligado a bajar el pecho para no caer hacia atrás, por lo cual es más recomendable hacer el ejercicio anterior con un compañero. De todos modos, hacerlo solo tampoco está del todo mal, porque puedes enfocarlo como ejercicio para entrenar el salto y coger altura aunque la técnica no esté perfecta. Colgarse de una barra y hacer este tipo de abdominales también es muy recomendable, ya que es exactamente lo que hacen tus abdominales al hacer el salto. Si tienes unos abdominales trabajados, es mucho más fácil que hagas bien un salto mortal. Uno de los problemas más grandes para la mayoría de la gente al principio es el miedo. Así que si te frena mucho, debes hacer ejercicios como tirarte al foso de espaldas para romper el hielo o colgarte de una barra y dar la vuelta sobre ti mismo para ir cogiendo la sensación de girar hacia atrás en el aire. Repitiendo muchas veces estos ejercicios vas a conseguir coger confianza poco a poco. Después de haber practicado la técnica de los ejercicios para coger confianza, toca saltar. Yo recomiendo al 100% que los primeros saltos sean con ayuda al poder ser de dos compañeros y después solo con uno. Ellos deben ponerse al lado de la persona que va a saltar poniendo una mano a la altura lumbar y la otra cerca de la pierna para ayudar a dar el giro si fuese necesario. Hay que tener muy claro que en las acrobacias o saltas o no saltas, no vale hacerlo a medias. Si vas a hacer un salto mortal tienes que estar muy decidido a hacerlo, porque si dudas a mitad de camino es cuando te puedes caer y darte un buen golpe.
Esto mismo también lo digo para cuando te ayudan. El que tiene que dar la vuelta es el que salta, no los ayudantes. Ellos solo están para ayudar un poco y prevenir. Una vez que ya se salta con soltura con la ayuda de un solo compañero, el siguiente paso sería hacerlo solo. Los primeros saltos pueden ser en el foso o donde tú te sientas más seguro. A mí personalmente me gusta más poner una colchoneta detrás que saltar en el foso porque me crea inseguridad el desnivel del borde. Una vez que ya se domina el salto mortal en parado, el siguiente paso sería aprender a hacer el salto mortal con rueda lateral rondada. Hay que tener muy claro que hay dos maneras de hacer la rondada, una es cayendo con una pierna primero y otra después, como la rueda lateral básica pero de espaldas, y la otra juntando las dos piernas en el aire. La rueda lateral rondada es lo más básico en el mundo de la gimnasia acrobática y es muy importante tenerla bien entrenada. Si tienes la rondada bien entrenada y el mortal en parado bien asimilado, tan solo es juntar ambos movimientos. La rueda lateral rondada además te dará mucho impulso y te será mucho más fácil hacer el mortal con ella que en parado. Las primeras veces puedes saltar al foso o hacia una colchoneta. Por último, el siguiente paso sería hacer variaciones y combinaciones, como hacer mortal después de un flip-flag y estirar las piernas o abrirlas, por ejemplo. Pero estas son secuencias y variaciones que solo se deben empezar a entrenar cuando ya está muy asimilado el mortal básico en parado y con rueda lateral rondada. Os dejo un resumen de todo lo necesario para el aprendizaje del mortal atrás. Recordad siempre calentar bien y tener cuidado al entrenar acrobacias. Un saludo y mucha suerte.